No, muy difícil porque a la hora de narrar todo lo que pasó, no puedo dejar de sentir esta opresión que se siente de la falta de mi hija que me hace. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, Guadalupe López y a José Guiner. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Leyendas, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿crees que se puede conservar la inocencia que teníamos de niños? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Son muchas las situaciones que pueden llevar a una persona a convertirse en un asesino, desde una infancia traumática, marcada por la violencia, hasta la codicia, el resentimiento o la venganza. Esta última es precisamente uno de los detonantes que llevaron a una joven ecuatoriana a cometer un atroz y macabro crimen en contra de nada más y nada menos que una de sus mejores amigas. Es increíble hasta dónde puede llegar la ira que provoca una venganza, que alguien sea capaz de asesinar a una persona con la que ha compartido. En el año 2018, en Guasmos Sur, una de las regiones más pobres y con condiciones adversas de Guayas, una provincia de Guayaquil, vivía Kathleen Alexandra Layana López. Esta región en Ecuador es conocida por tener una de las más altas densidades poblacionales, por la cantidad de ocupantes informales, en su mayoría personas que han tenido que emigrar desde los campos del país en busca de mejores oportunidades de vida y laborales, y también por los altos indicios de crimen organizado que se encuentran en esta región. Con esta pequeña descripción ya podemos hacernos una idea más clara de cuáles eran los lugares que regentaba Kathleen y cuáles eran las condiciones en las que había crecido. La joven, que para ese momento tenía tan solo 19 años, vivía en una casa construida con materiales rudimentarios ubicada en el barrio Causa Cooperativa Proletaria de Guasmos Sur. La casa era propiedad de un hombre llamado Ramiro Altamirano. Durante algunos años, el hombre había utilizado la planta baja de su casa como una tienda comercial, pero en vista de que la mayoría de sus arrendatarios se quejaban de la poca cantidad de clientes que llegaban hasta sus negocios, notó que no era rentable seguir alquilándola para locales comerciales. El señor Ramiro, en consecuencia, decidió rentar su casa y convertirla en una especie de apartamento residencial. El 9 de agosto llegaron sus primeros inquilinos. Eran una familia compuesta de 4 hijos y una madre soltera, cabeza de familia. Entre los hijos había 2 niños todavía muy chicos, una joven de aproximadamente 15 años y una joven que tenía ya 19. Esta última era precisamente Kathleen. Ramiro Altamirano vivía en la segunda planta de esa casa y durante el poco tiempo que convivió con la familia, dijo que nunca identificó en ninguno de sus integrantes alguna actitud violenta o algún rasgo que generara algún tipo de preocupación, todavía menos en Kathleen, quien a pesar de su corta edad ayudaba a su madre en sus tareas diarias y además aportaba dinero en la casa. Para los vecinos de la región, Kathleen era una chica responsable, amable y con muchas ganas de salir adelante, pese a las adversidades tan presentes con las que tenía que convivir día a día en aquella región. Para octubre del año 2018, la joven ya había culminado con sus estudios secundarios y trabajaba para ayudar en casa. Además de esto, también estaba aplicando para obtener un cupo en una universidad de la región. Desafortunadamente no logró obtenerlo, algo que alteró un poco su estado de ánimo, pero a pesar de ello siguió adelante con sus proyectos, pues su disciplina era un rasgo importante en su forma de afrontar las cosas.
A tan solo 5 kilómetros de distancia de Guasmos Sur está ubicada una región de Guayaquil conocida como Isla Trinitaria. Esta región también es conocida por tener situaciones económicas y de seguridad social bastante adversas y en donde también habita mucha delincuencia organizada y común. En Isla Trinitaria, en la cooperativa Monseñor Leonidas Bolaño, vivía una joven de 21 años llamada Verónica Jazmín Silva Ruiz. Sus padres eran María Ruiz y Alberto Silva. Verónica era la menor de varios hermanos. Quienes conocieron a la joven la describen como una chica tranquila, alegre y muy dedicada a sus estudios. Por aquella época cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Guayaquil. Sus notas eran sobresalientes y su vida era perfectamente cotidiana. El martes 2 de octubre del 2018, los padres de Verónica vieron cómo su hija salía apresurada. Era bien de mañana y su hija corría toda la casa recogiendo sus pertenencias y aparentemente ansiosa. Al cabo de un rato, la joven se despidió sin siquiera haber desayunado y les dijo a sus padres que volvería temprano a comer, puesto que ese día tenía que entregar un trabajo en la universidad. María y Alberto vieron cómo su hija salió por la puerta, pero nunca se imaginaron que esa sería la última vez que la verían con vida. La incertidumbre empezó cerca de las 11 de la mañana de ese mismo día. Esa era la hora en la cual Verónica solía volver a casa después de sus clases, pero ese día no había llegado todavía. Algo totalmente extraño en ella, ya que siempre era cuidadosa con el tiempo y además sabía que en caso de que se fuera a demorar debía avisar antes en casa. Ese día no hubo aviso ni retorno, solo un miedo y una incertidumbre que empezaba a crecer en casa, puesto que sus padres no podían localizarla. De manera inmediata, los padres empezaron a contactar a compañeros y compañeras de la Universidad de Verónica, pero nadie sabía darles una razón sobre ella. Fueron largas y dolorosas las horas que pasaban sin tener noticias de Verónica. El miedo creció exponencialmente cuando esa misma noche la joven tampoco apareció en la casa. Ante esta situación, sus padres decidieron ir a la fiscalía a reportar su desaparición en la mañana del miércoles 3 de octubre de 2018. Aproximadamente 36 horas después de que Verónica desapareciera, una de sus hermanas mayores, Rudy, recibió una misteriosa solicitud de amistad en Facebook. Se trataba de un hombre de 20 años que se identificaba como la pareja sentimental de Verónica y que sabía exactamente dónde había estado antes de su desaparición. En casa de Verónica esto causó impresión, puesto que nadie sabía que la joven sostenía una relación sentimental con un chico y mucho menos sabían de quién se podía tratar. El joven dijo que la madre de una de sus anteriores parejas lo había buscado hace poco y le había mostrado objetos personales que, según él, pertenecían a Verónica. El joven dijo que la señora había encontrado estos objetos en su casa, ubicada en el barrio de Guasmos Sur, causa cooperativa proletaria. La mujer era nada más y nada menos que la madre de Caitlin Layana López. Rudy les contó a sus padres todo lo que el joven le había dicho y, pese a la sorpresa de que la joven tuviera una relación secreta, decidieron dirigirse directamente hasta la fiscalía para informar sobre los datos que les habían revelado. Una vez allí, las autoridades les notificaron a los familiares de Verónica los avances de la investigación y con ello una terrible noticia. Ese mismo día, cerca de las 2 de la tarde, en una calle ubicada en la cooperativa Causa Proletaria, habían encontrado un cuerpo en pedazos. El cuerpo, al parecer, era transportado en un triciclo de reciclaje por dos jóvenes de 16 y 19 años que, en el momento en el que se percataron de lo que estaban transportando, huyeron despavoridos del lugar. Al parecer, poco a poco, las personas que vivían en las cercanías se fueron percatando del cuerpo y se comunicaron con las autoridades competentes para informar lo sucedido. La policía llegó hasta el lugar de los hechos, una calle ubicada aproximadamente a 6 cuadras de la casa de Caitlin. En el sitio
se encontraron con 2 bolsas de basura negras acompañadas de elementos de plásticos que la enrollaban para ocultar su contenido. Dentro de ellas se había encontrado el cuerpo hecho partes de Verónica. Con la información que habían recopilado las autoridades, se habían armado una hipotética escena del crimen. En primera instancia, se creía que Verónica nunca había llegado a la universidad, sino que había sido citada por la principal sospechosa, Kaylin Layana López, con alguna excusa, y esta posteriormente la habría llevado a la casa para quitarle la vida. Se pensaba que el móvil del asesinato era que Verónica salía con su novio, un hombre identificado como Jair Bohórquez, el mismo sujeto que le había escrito el mensaje a la hermana mayor de Verónica. Sin embargo, ese mismo 3 de octubre las autoridades habían logrado corroborar que Verónica efectivamente había llegado hasta la universidad. Uno de sus profesores dijo haberla visto en clases. Algunos de los estudiantes de la universidad dijeron haberla visto ese 2 de octubre en compañía de un joven y una muchacha, quienes serían presuntamente Jair y Kaylin. Con esto, las autoridades pensaron que tal vez después de este encuentro la joven hubiese sido conducida a la fuerza hasta la casa de la exnovia de Jair y allí la habrían asesinado. La investigación no estaba cerca de la realidad, pero una confesión relataría exactamente cómo habían sucedido los acontecimientos en este macabro crimen. El miércoles 3 de octubre, cerca de las 10 de la noche, la policía recibió una llamada de Kaylin Layana López, quien confesaba su culpabilidad en el asesinato. Sin embargo, su relato le dejaría helada la sangre a todas las personas. Amarrando sus brazos y utilizando un cable de luz procede a estrangularle en varias ocasiones. Una vez que ella consigue su objetivo, que es quitarle la vida, ya empieza a maquinar y a planificar cómo desaparecer el cuerpo. Kaylin contó que el martes 2 de octubre de 2018 citó a Verónica en su casa con la excusa de contarle chismes sobre su novio Jair Bohórquez. No obstante, la verdadera intención de Kaylin era confrontar a Verónica y pedirle que se alejara de su exnovio, puesto que ella a la fecha todavía seguía saliendo con él y que incluso este le había pedido matrimonio. Cuando Kaylin le reveló esto a Verónica, la joven de 21 años se asustó y quiso huir de casa, pero la joven de 19 la amenazó en ese momento con un cuchillo y posteriormente le ató las manos a la espalda con una cuerda plástica. Sin embargo, en algún momento las jóvenes empezaron a discutir y Kaylin, para controlar la situación, empezó a asfixiar a Verónica con un cable de luz. La joven le imploraba que por favor la dejara ir. Por momentos Kaylin le daba un respiro, pero luego volvía a arremeter con redobladas fuerzas. En algún punto Verónica se dio cuenta de que Kaylin no la iba a dejar y luchó desesperadamente por su vida. Así que la joven logró levantarse como pudo y tomar el cuchillo para tratar de defenderse. Inmediatamente Kaylin se abalanzó sobre ella y las dos cayeron al piso. Una vez allí, Kaylin aló con tanta fuerza el cable de luz que finalmente apagó la vida de Verónica. Kaylin relató que después de haber notado que había asesinado a Verónica, la llevó a la cocina de la casa y había tratado de hacer parte de su cuerpo con un cuchillo, pero no lo había logrado. Posteriormente la habría llevado hasta el baño, le habría rociado de alcohol y le habría prendido fuego, pero tan solo su cabello y su rostro se habían quemado. En vista de que era imposible deshacerse del cuerpo de Verónica, Kaylin optó por esconderlo debajo de la cama por miedo a que sus hermanos y su madre llegaran y vieran el cuerpo. Allí lo ocultó lo mejor que pudo y limpió la casa para que nadie se diera cuenta de nada. Esa noche del 2 de octubre, Kaylin durmió con el cuerpo escondido de Verónica debajo de su cama. Al día siguiente, la joven supuestamente habría comprado un machete y habría cortado a Verónica en dos
Posteriormente, con un pariente suyo habría conseguido el triciclo de reciclaje y 2 primos suyos lo habían intentado llevar hasta el basurero donde planeaba dejar los restos de Verónica. Tomando contacto con un primo de ella menor de edad a que le ayude por $5 a empujar el triciclo que estaba muy pesado. Esta tarde llegó el cuerpo de Verónica Silva, de 21 años, quien este martes fue asesinada y descuartizada por su amiga. Aunque la confesión de Kaylin era bastante explícita, las autoridades pensaban que la joven no había podido actuar sola. Además, se confirmó que Verónica y Kaylin habían sido vistas juntas en anteriores oportunidades, por lo cual levantó sospechas en las autoridades. Ese mismo día la casa de Kaylin fue allanada y ella llevada a prisión preventiva hasta que tuviera lugar el juicio en su contra. Para las autoridades y para la misma madre de Verónica, esta versión de los hechos estaba incompleta, pues su hija Verónica era mucho más grande y robusta que Kaylin, por lo que la chica no podría haber actuado sola. Tiempo antes de que se llevara a cabo el juicio, Kaylin cambió su versión de los hechos y dijo que Yair había participado en el asesinato y que este había tenido la iniciativa. Kaylin contó que Yair las obligaba tanto a ella como a Verónica a vender su cuerpo para ratos íntimos y que había tomado la decisión de matar a la joven, puesto que ella se había negado a seguir alquilando su cuerpo para ratos íntimos. La jueza Marcia Vázquez de la Unidad Judicial de Valdivia Sur en Guayaquil llamó a juicio a Kaylin y Yair como autores del asesinato de Verónica. No obstante, Yair escapó de la justicia y durante bastante tiempo no pudo ser ubicado. En septiembre de 2019, Kaylin fue condenada a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato y profanación del cuerpo de Verónica. La defensa de Kaylin argumentó muchas veces que su clienta no era la única culpable y que probablemente el verdadero autor del crimen seguía libre, alegando una reducción de pena que no fue concedida. En septiembre del 2021, las autoridades confirmaron la captura de Yair Bohórquez. Sin embargo, a día de hoy no se tiene más información sobre el detenido ni cómo ha avanzado su caso. Se espera que en los próximos meses o años sea llamado a juicio y se pueda esclarecer realmente lo que pasó aquel día y sobre todo si el asesinato fue el producto de un crimen pasional o había una historia más preocupante detrás de todo esto. Hasta aquí llegó el caso de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Además, recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Subo contenido muy interesante a mi página de Facebook y a mi página de Instagram. En ambas páginas, casos criminales que no verás aquí, así que ve a seguirme. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerla de 2 maneras. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, que las dudas te acompañen, leyenda. Recuerda que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.